Hola, soy Iraís y voy a hablarles un poco sobre la era de las tinieblas. Esta era comprende desde el siglo V con la caída del Imperio Romano hasta el siglo IX con la decadencia del papado. Una de las cosas importantes que se suscitan en esta era es la caída del Imperio Romano en el 410 en manos del Imperio Godo. El Imperio Romano cometió un grave error, ya que ellos empezaron a incluir dentro de su ejército a personas que no pertenecían al imperio, y entonces a su vez ellos fueron comenzando a tomar fuerza y así en el 410 tomaron el Imperio Romano. A manera de resumen, a finales del siglo V, el Imperio Romano, que era tan fuerte, quedó dividido en manos de diferentes reinos bárbaros. De los más importantes que se narran fueron los vándalos, que se asentaron en el norte de África, los visigodos en España, los francos en Galia, los anglos y sajones en Gran Bretaña y los ostrogodos en Italia. Lo que sucede con el cristianismo en esta era, que es la Edad Media, es que queda dividida, ya que muchos de los invasores eran cristianos porque habían sido evangelizados, pero algunos estaban del lado de la fe arriana y otros del lado de la fe católica. La fe católica era pues la fe correcta en esa era. La mayor parte del imperio en el occidente fue el imperio que fue de la fe católica, la fe correcta, y en el oriente se convirtió un poco más a la fe arriana y se enfrentaron diferentes controversias teológicas también. Hubo varios católicos que influyeron en la vida de los invasores. Uno de ellos muy importante fue San Martín de Tours, que en el 550 logró que el rey Cararico se convirtiera al cristianismo junto con toda esta nación. Otro cristiano destacado fue Isidoro de Sevilla, ya que él fue un erudito dentro de tanta oscuridad en la Edad Media. Este erudito logró rescatar muchos de los documentos escriturarios que eran patrimonio de la Iglesia y logró conservarlos en el idioma que se hablaba en ese entonces. También en el reino franco, Clodoveo se convierte al cristianismo también por el ejemplo o el testimonio de su esposa Cleotilde, que ella era cristiana. Entonces él pidió que si ganaba una batalla en el nombre de Jesús se convertiría al cristianismo, y así lo hizo junto con todo su reinado franco. Algo que se destaca también de esta era la interdependencia que había en la Iglesia con el Estado, ya que en el 742 vemos a uno de los obispos nombrar a un rey bárbaro como rey. También vemos en las Islas Británicas, que es donde se encontraban los anglos y los sajones, que llegó un joven de nombre Patricio que llegó a evangelizar este lugar y tuvo tanto impacto que este lugar se convirtió en un centro misionero y posteriormente toda Gran Bretaña se convirtió al cristianismo. En Italia, mientras tanto, los ostrogodos que tenían el poder impulsaron a la fe arriana, pero después de 20 años Justiniano se levantó y ellos fueron derrotados. En el oriente, el monaquismo se estableció de una forma muy distinta que en el occidente, ya que en el oriente el monaquismo fue fundamentado en la vida en comunidad. Entonces cada uno de estos monjes cultivaba su comida, ganaban sus bienes y asimismo ayudaban a los necesitados. Era algo muy importante. El monaquismo benedictino se volvió muy importante en el año 529, además de que los monasterios en esta era eran las únicas escuelas a las que se podía aspirar y a las que podían tener acceso las personas. Pero por causa de la persecución que sufrieron los monjes, ellos tuvieron que huir a Roma. Sobre el origen del papado, llegó a tener sentido de gran autoridad como lo conocemos hasta ahora, hasta la Edad Media, y no hay ningún documento histórico que pueda afirmar que Pedro dio la sucesión apostólica a alguno de las personas que lo seguían. Uno de los papas más importantes en el siglo VII fue Gregorio el Grande, que se encargó de la estabilidad económica y social, también la estabilidad doctrinal, aunque él tergiversó mucha de la doctrina que se tenía, ya que tomó como base el pensamiento de los grandes pensadores de la era pasada, como son Agustín de Hipona, pero tomó sus pensamientos, las suposiciones que ellos habían hecho y las convirtió en verdades. Este papa no se tomó la molestia de estudiar a fondo las escrituras, sino simplemente se tomó de otras doctrinas que estaban antes y las tergiversó. Y mientras todo esto sucede en el occidente, en el oriente se realizan 7 concilios donde se discuten temas cristológicos, llegando a la conclusión de que sí debían creer
en las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y hasta aquí concluye un periodo de la era de las tinieblas.